Bien, pues aquí estamos de retorno. Estaba viendo lo que dice el Fondo Monetario Internacional, una situación muy grave la que está pasando Haití. Y lo malo de todo esto es que quienes sufrimos las consecuencias de lo que pasa en Haití es la República Dominicana, sobre todo con un gobierno que poco le importa, o mucho le importa todo lo contrario, esa fusión entre una nación y otra. Eso es uno de los temas de este palacio. Tú sabes que Ellos entienden desde que llegaron ahí que hay que fusionar Haití con la República Dominicana y han empezado de manera de que suavecita le van y le quitan el escudo a la bandera, los libros de educación le meten ahí la historia haitiana más que la dominicana, o sea, una serie de cosas que usted dice, pero ven acá, ¿y qué es esto? Pero yo estoy con un libro de la República Dominicana, la historia dominicana o la historia haitiana. ¿Qué es esto? Eso es de poco a poco, y nos van metiendo el tema, y nos van metiendo el tema, y nosotros ni cuenta que nos vamos a dar, o nos hacemos los estúpidos. No, ese es un tema grave que el día que, bueno, en cualquier momento eso explota. Ya en Haití eso está ardiendo. Pero unas fronteras donde ahí entren todo, óyeme, una invasión, espérenla en cualquier momento. Estamos de brazos cruzados nada más que viendo pasar el día, pasar el tiempo, y mientras tanto el gobierno haciendo y deshaciendo en ese sentido. Mira, Lindsay, yo pienso que el Estado Dominicano debería de hacer un reclamo internacional, un reclamo a la comunidad internacional, de que intervenga en la situación de Haití. Ese problema que está pasando en Haití, tú lo ves así desde nuestra óptica. Y desde nuestra óptica, yo pienso que no estamos viendo el problema en su real crudeza. El problema, no ahora, no. Eso que está pasando en Haití va a tener consecuencias muy graves para este país en el corto plazo. Sí, así es. Porque esa crisis social y política que está afectando a Haití va a degenerar en una grave situación de vida para todos los haitianos, que va a profundizar el éxodo masivo de haitianos. No mencionemos a la República Dominicana, para Bahamas, para toda esta islita de aquí, para Chile, para Brasil, para todos esos países, pero fundamentalmente para acá. Porque para acá ellos nada más tienen que cruzar los pilones esos que puso Trujillo ahí. Una piedra que hay que de un lado creo que es amarilla y del otro lado no sé qué. Y eso va a tener graves consecuencias. Esa piedra, la piedra que está pintada de aquel lado es de Haití y de este lado es República Dominicana. De hecho, el ministro de las Fuerzas Armadas, Paulino Sen, admitió que por la grave situación social que hay en Haití, eso expone a que haya un éxodo masivo hacia este lado. Bueno. Y eso es una cosa que la comunidad internacional debería de afrontar, no la República Dominicana. Ya la MINUSTAH no está en Haití. Y en Haití ese ejército que se formó, eso no ha servido para nada. Y esa confrontación política que hay en Haití es un acto irresponsable de los sectores de oposición de Haití, que deberían de pactar un acuerdo político con los actuales gobernantes, permitirle que termine su gobierno y convocar las elecciones. Bueno, ahí hay algunos intereses importantes, se han descubierto aparentemente algunas riquezas materiales de mucha envergadura, y también eso influye bastante, Eso es otra de las cosas que hay como interés, y yo espero que, bueno, se habla siempre de que la comunidad internacional es la que tiene que actuar. Yo particularmente pienso que si bien es cierto que la comunidad internacional tiene que actuar, también es cierto que de la única forma que un pueblo sale adelante es cuando ese pueblo decide salir adelante. La determinación de los pueblos es fundamental. No es verdad que una comunidad internacional va a llegar de paracaídas y lo va a arreglar todo. Señores, la Casa de Palacio todavía está en ruinas en Haití. Cuando ustedes ven que un pueblo ni siquiera se preocupa por esas cosas,
yo recibí un documental que me envió un pequeño video de unos, no creo que pase de 10 minutos, pero recoge una serie de informaciones ahí de lo que es esa sociedad que preocupa bastante, a cualquiera lo deja preocupado. O sea, los haitianos, yo no voy a decir que son una clase inferior, pero definitivamente que es un pueblo compuesto por personas que se han quedado en el pasado, que los gobiernos que por allí han pasado no se han preocupado por avanzar en cuanto a qué, en cuanto a la formación, concienciación de su pueblo, en crear un Estado realmente, en crear condiciones que permitan a esa sociedad avanzar en todo el sentido de la palabra. Avanzar en todo el sentido, señores, ahí parece ser que es un conglomerado de humanos que hay ahí, que actúan una gran parte de ese conglomerado como animales. O sea, estamos hablando de personas que tienen unos niveles demasiado bajos de cultura, de todo lo que tiene que ver de conocimiento. Son gentes que nacen y lo que tienen que aprender es a sobrevivir, a cómo buscar el pan para comer y estar allí todos aglutinados. O sea, una cosa terrible. Allí no hay un verdadero Estado que cree condiciones donde la fuerza laboral represente una fuerza importante de esa nación, donde la parte productiva, donde no, allí no está dividido un Estado compuesto ni nada organizado. Allí es un grupo de vivos que andan buscándosela en el día a día. Y eso va en detrimento de que de nosotros como sociedad, que hemos logrado sí organizarnos como sociedad. Haití no ha logrado eso. Y es una lástima, pero eso lo tienen que hacer ellos como pueblo. La determinación de los pueblos es fundamental. No se hace nada con llevarle mucho dinero a ese pueblo si no se tiene para qué se va a usar el dinero, si no se tiene un plan, si no hay alguien que dirija esa masa. Eso es un pueblo que no tiene quien le dirija, ni quien le organice, porque allí lo que ha vivido siempre es un grupito de gente que ha vivido de chuparle la sangre a esa gran mayoría. Es muy lastimoso lo que está pasando en Haití, pero bueno, desear que esto no se vaya tan de las manos como que venga a perjudicarnos más de lo que actualmente esa carga que llevamos nosotros como nación, que nos pongan otra más, que nos agreguen más carga de la que hasta el momento hemos tenido que asumir, más de lo que podemos incluso. Fíjate que Haití fue devastado en enero del 2010 por el terremoto aquel. Sí. Y después de eso hubo... Mira, yo recuerdo cuando fuimos a Haití 12 de enero a cubrir del 2010. A cubrir ese ¿Verdad? Del 2010. Ajá. Yo recuerdo que cuando estábamos en Haití, que yo vi esos campamentos Ya llenos, en enero cumple una década de eso. Yo dije, en esos campamentos se van a desatar enfermedades, violaciones y de todos los tipos de bajas pasiones humanas se van a desatar ahí en esos campamentos. Imagínate. Esos campamentos todavía están ahí. Claro, es que no se ha avanzado en lo absoluto, y como tú dices, el país no se ha dispuesto a recuperarse. No. Incluso una de las demandas que estaba haciendo, con las cuales empezó esa crisis política, una de las demandas era que supuestamente hubo corrupción en el manejo de los fondos. Tú sabes que Petrocaribe daba, después de los $50, de los precios, Petrocaribe permitía que estos países del Caribe usaran eso como una especie de préstamo para hacer inversiones para el desarrollo. Sí. Y entonces ellos dicen que hubo corrupción en el manejo de esos recursos. Pero la verdad es que el año pasado o a principios de este año ellos tomaron
un préstamo al Fondo Monetario, pero todo eso no se sabe qué ha pasado. Y con toda esa ayuda y toda esa cosa, no se sabe qué ha pasado con nada de eso. Y Haití cada vez está sumido en una pobreza más extrema, en una cosa espeluznante. Y el liderazgo no ha sabido ponerse a tono de la realidad. Y entonces lo que han hecho ha sido complicar su propia situación. En vez de esa oposición y el gobierno, estar un pacto político que permita que Haití, por lo menos en los próximos 100 años, salga de ese estado de descalabro en que vive. Ellos lo que están es complicando su propia situación. Bueno, es muy lamentable. Mira, y en otro tema, el presidente de la Junta Central Electoral anda por Washington y se le veía muy sonreído ayer en una fotografía ahí con la gente de la OEA, con la Organización de Estados Americanos. Y yo me alegro que eso se haya firmado y que finalmente la Organización de Estados Americanos estará aquí como en todos los demás procesos, siendo observador del proceso tanto de las elecciones municipales como las congresuales presidenciales, o sea, tanto las de febrero como las de mayo. Yo lo que me quejaba era de que, bueno, porque el señor Julio César Castaños Guzmán no aprovechó el viaje para pedirle a la OEA que viniera a hacer la auditoría técnico forense y que viniera también Estados Unidos, que viniera la Unión Europea a participar de esa auditoría técnico forense, que sean ellos, envíen sus técnicos más aventajados y que sean de los que estén allí observando ese levantamiento de ese cuerpo del delito cuando una empresa acreditada, avalada, venga y haga la auditoría técnico forense. Él debió de aprovechar la oportunidad para eso. Y lo digo porque aquí se ha querido jugar un tanto con el temita este de la utilización de los equipos para las elecciones próximas. El propio presidente de la Junta dijo la semana pasada y dejó esa bola, la tiró y se largó para allá, para Estados Unidos. Y dijo, ay, pero deberíamos de utilizar la máquina otra vez, que fueron muy buenas en realidad. Y así, y contamos todo. Lo contamos todo y hacemos el cotejo manual con lo electrónico. Ay, sí, qué bonito. El problema no es ese. El problema es que nadie confía en esos equipos. Y que aunque se haga un cotejo entre lo manual y lo electrónico, ya mucha gente confesó que fue y le pasó a Melvin Mañón, que fue y eligió un candidato y le imprimió otro candidato. Y entonces, si yo elijo y mucha gente que fueron a esas máquinas a votar y ni siquiera verificaron el voto, eso no se puede quedar así, de manera fortuita. Es que ya no hay confianza del pueblo dominicano en esos equipos. Esos equipos van a tener que ser donados, no se sabe a quién. A lo mejor al ITLA le conviene bastante. Que aprovechen Haití entonces. No, el ITLA le conviene bastante tener toda esa, para aprender cómo no debe de hacerse, ¿verdad? Y destripar esos equipos. Para enseñar lo que no para debe, enseñarlo cómo no. es que se debe de hacer la auditoría técnico forense. O cómo es que se gestan los fraudes, cómo se le introdujo el algoritmo y todo lo demás a ese código fuente. Entonces, claro, ¿por qué? Porque ahora alegan que eso le costó muchísimo dinero al país. ¿Y qué quiere decir eso? Que porque haya costado mucho dinero hay que tragárselo con un fraude, de nuevo, para el gobierno. O sea, yo no estoy entendiendo, ¿eh? Mira, como también otro grupo diciendo, pero es que si no usamos los equipos no vamos a estar modernos, vamos a estar out, vamos a estar atrasados. ¿Atrasados de quién? Porque 186 países en el mundo, ese es el método que usan, con su boleta, todo el mundo marcándola. Yo cuando estaba en Japón, yo le pregunté, ¿y cómo? Dice, sí, nosotros tratamos de que sea, eso se respeta bastante aquí, me contaban, y no, tiene que ser con boletas y todo el mundo marcando y asegurándose de que ese voto debe de ser muy respetado, eso es respetado siempre. O sea, ¿cómo
¿Cómo se tiene un nivel de conciencia tan elevado de que efectivamente la forma más correcta y digamos más transparente de garantizarle también a ese ciudadano de que lo que usted dijo es lo que está ahí, se va a respetar? Es a través de marcar con tu dedo y con tu mano, lápiz y papel a mano ahí diciendo: la cara de Alexander Pérez es la que yo quiero marcar. Y que nadie más me diga ni una máquina ni una cosa, no, que sea real, que no sea una cosa ficticia ni por ahí, no. Entonces, ¿qué veo con preocupación? La oposición. La oposición que no tiene un discurso coherente, que no tiene el mismo discurso entre ellos mismos. Ese es uno de los grandes problemas de esa oposición. Una oposición que no ha sabido ponerse de acuerdo durante muchos años y por eso es que siempre al final terminan que le venden gato por liebre, algo así. Mira, Lindsay, y yo creo que en esta oportunidad, esa oposición que se ha ido cohesionando, que Leonel Fernández ha venido a cohesionar a toda esa oposición y ya se han hecho pactos importantes a nivel congresual, municipal y todo lo demás, que igualmente se pongan de acuerdo con el discurso, porque un paliza, y ahí, dependiendo de quién lo diga también, dependiendo de quién hable y quién tenga el micrófono, ay, sí, dejan caer y dicen que de manera inocente, no, porque tienen intereses económicos. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo y todos a una, con un discurso cohesionado, al unísono todos, para que lleven ese mismo discurso y sea su posición, porque así como el presidente de la Junta dejó por abajo y le metió la cosa en las elecciones primarias, en ese proceso de las elecciones primarias, así mismo lo puede hacer ahora en febrero. Porque así como él tira, ay, miren, vamos a usar los equipos, así mismo no manda a imprimir boletas, no manda a hacer nada. Y yo creo que ese es un tema que los partidos políticos deben de sentarse en las próximas horas con ese presidente de la Junta y decirle: mire, entonces mire, ¿cómo es que vamos a hacer el proceso? Nosotros como oposición entendemos que los equipos esos electrónicos deben ser desestimados, descartados completamente. Aquí tenemos que abocarnos a un proceso donde como siempre se utilicen las boletas para las elecciones. ¿Cómo se va a hacer si se tiene que escanear esas boletas? Bueno, ya ese es un procedimiento en el que se tienen que poner de acuerdo y para eso ellos tienen que tener claro cuál sería el método más transparente que garantice la voluntad del pueblo. Mira, Lindsay, yo pienso que la Junta Central Electoral cometió un error al mostrar ese nivel de sumisión a la rama ejecutiva. Se nota... Al Poder Ejecutivo. Sí, sí. Se nota un nivel de sumisión preocupante. ¿Y a qué ha llevado eso? Ese acuerdo que se firmó con la Organización de Estados Americanos, OEA, ese acuerdo, y nosotros aquí lo habíamos dicho, ese acuerdo implica más de lo que realmente se ha dicho. La Junta Central Electoral está siendo seriamente cuestionada. Y los niveles de sumisión que la Junta ha mostrado hacia el gobierno le ha restado credibilidad. ¿Y qué va a llevar eso? A que la OEA asuma el control del proceso electoral dominicano, como lo hizo en Venezuela y como lo ha hecho en varios países del mundo, de aquí, de la región. Porque el nivel de credibilidad en que ha caído la Junta Central Electoral podría provocar una crisis política tras los resultados de las elecciones del próximo año. Y yo lo que estoy viendo es que si por lo menos los notables no vuelven a la Junta Central Electoral, habrá un control absoluto de la OEA de ese proceso. Antes de irnos... pero déjame decirte una cosa, Alexander. Esa prudencia de la oposición
Ese es un tema serio, ¿eh? No, porque en cualquier otro país esto estuviera quemándose y la Junta hace rato que esa Junta tuviera que salir de ahí despavorida. Ayer es a patada que había que sacarla. Solamente aquí en República Dominicana pasa eso. Ayer el PRM ya exigió, sí, yo lo vi ahí. Lo del voto demasiado. Sí. Mira esta información que me acaba de llegar. El Procurador General Jean Alain Rodríguez tuvo que salir huyendo ayer del colegio Luz Mundi porque los estudiantes comenzaron a vocearle corrupto, bandido, ladrón e inmoral. El procurador estuvo en la tarde participando en una actividad en ese centro educativo. Según las versiones puestas a circular en las redes sociales, él es el muy educado estudiantado del colegio. Estamos hablando del Lux Mundi, que no es un colegito cualquiera. El Lux Mundi. Oye, qué ironía. El muy educado estudiantado del colegio, indignado por la presencia del cuestionado funcionario público, del funcionario público, vociferó a todo pulmón: ladrón, corrupto, bandido, inmoral. La situación habría sorprendido a Jean Alain, que nunca se imaginó esta situación. La seguridad del procurador tuvo que sacarlo urgentemente para evitar cualquier tipo de agresión física. Eso fue en el Nuevo Diario que salió esa información. Te digo ahora, espérate. Porque hay que ver, sí, ya bueno, pero ya eso es. Que consideraron asqueante su presencia en el centro educativo. Bueno, eso sería bueno saber de qué periódico es para confirmar la información. Pero yo por eso reitero que ese presidente de la Junta se tiene que ir. Yo no confío en ese presidente de la Junta y yo estoy segura que la sociedad dominicana en sentido general, la mayoría no confían en ese pleno de la Junta Central Electoral. Pero esa oposición lo ha dejado ahí. Aquí hace rato que en cualquier otro país del mundo es a patada que lo sacan de ahí. Porque él sigue en la misma tesitura. Si ustedes creen que ese presidente de la Junta está claro, ustedes nada más tienen que ver las declaraciones del hermano de él, que es el vicepresidente de la Finjus, que también anda por el mismo lado, pasándole paño tibio a todos. Y yo digo que esa gente así hay que sacarla de esas funciones, porque se supone que la Finjus es una ONG que defiende la institucionalidad y la justicia. Oiga eso. Entonces es el hermano del presidente de la Junta el que está ahí y está poniendo las cosas bonitas, defendiendo también el voto automatizado y matizándolo todo, matizándolo todo. Señores, así es como anda esta sociedad. ¿Y cuándo vamos a terminar de despertar? Pero los primeros que tienen que despertar es esa oposición que tiene que despertar. Sí, la prudencia, señores. Hay momentos en que no se puede ser tan prudente, que la cosa o explotan, porque de lo contrario, todo va a seguir igual, todo va a seguir como hasta ahora se ha comportado y se ha manejado las cosas, y el pueblo que se lo lleve mágaro. Si esa dirigencia política de la oposición no asume su responsabilidad, pues miren, sálvese quien pueda y todo el mundo a persignarse, porque de lo contrario, aquí, lamentablemente, vamos a un matadero electoral el próximo año, si esa oposición no hace su trabajo. Bueno, hemos terminado, compañero, por el día de hoy. Me saluda Jean Alain. A mí me gustaría que en el avión que venga el presidente ese de la Junta Central Electoral le voceen algo de eso. Si yo fuera en ese avión, se lo voceara. Traidor a la patria. Traidor, es un traidor a la patria. Traicionó la buena fe del pueblo dominicano, traicionó a este país cuando permitió que se gestara el fraude más grande que se ha estructurado, el fraude electoral más grande en la República Dominicana, a la cabeza de este caballero, y todavía está ahí en la Junta Central Electoral. Entonces a esos son los que hay que vocear. ¿Qué importa que venga en VIP? Viene en VIP. No importa que él venga en primera clase, todo el mundo tiene que pasar por donde se sientan la gente de primera clase. Bueno, hemos llegado al final. Señores, será hasta mañana, Dios mediante, cuando tendremos la oportunidad de estar aquí de nuevo con todos ustedes. Compañero, pásela bien.